La nieve caía lentamente, como si el cielo quisiera cubrir de silencio los pecados de la ciudad. Las luces anaranjadas de los faroles temblaban en medio de la tormenta y las calles, desiertas y frías, parecían susurrar historias de soledad. Un coche negro, brillante como un espejo mojado, avanzaba con firmeza entre la neblina, rompiendo la quietud de la noche con el rugido elegante de su motor. Dentro, el ambiente era tibio, perfumado, ajeno al invierno que reinaba afuera. El hombre al volante, un ejecutivo de rostro severo y mirada fija, observaba su teléfono con atención casi mecánica. Los mensajes de su asistente y las notificaciones del mercado llenaban la pantalla con números y promesas de poder. A su lado, en el asiento trasero, una niña de unos 6 años, con una bufanda rosada y un gorrito tejido, apoyaba su frente en el cristal empañado de la ventana. Sus pequeños dedos dibujaban formas en el vapor mientras su respiración creaba nubecitas que desaparecían con cada suspiro. Su mirada, pura e inocente, se perdía entre las luces navideñas que aún colgaban de algunos balcones, hasta que, de pronto, algo llamó su atención. En la esquina, bajo una marquesina medio rota, una mujer joven, con el rostro enrojecido por el frío, sostenía entre sus brazos a un niño pequeño, envuelto en una manta raída. A un lado, sobre una caja de cartón, había colocado unas bolsas con galletas caseras, cuidadosamente envueltas en papel transparente y atadas con listones viejos. Cada tanto, extendía la mano hacia los transeúntes, pero la mayoría pasaba de largo sin verla, sin detenerse, como si la nieve misma la hiciera invisible. La niña dentro del coche parpadeó varias veces, sin entender por qué el mundo podía seguir tan indiferente ante alguien que temblaba. Su voz, suave y temerosa, rompió el silencio. «Papi, mírala, tiene frío». El hombre no respondió. Mantuvo la vista fija en la carretera, intentando ignorar aquel tono de compasión que lo incomodaba más que cualquier problema de negocios. La niña insistió, esta vez con los ojos llenos de un brillo que mezclaba tristeza y urgencia. «Ayúdala, papi. Por favor». El aire dentro del coche se volvió más denso. El ejecutivo suspiró, bajó lentamente el teléfono y giró apenas el rostro hacia la ventana. Afuera, la mujer trataba de encender una pequeña vela junto a sus galletas, quizá para atraer a algún cliente, pero el viento la apagaba una y otra vez. La niña apretó las manos, como si pudiera darle calor desde su asiento. El hombre la observó de reojo, aquella inocencia lo desarmaba, lo ponía frente a algo que no podía comprar ni controlar. A su alrededor, el sonido lejano de una campana de iglesia marcaba las 9 de la noche y el reloj en su muñeca de oro reflejaba el parpadeo de las luces navideñas. Por un instante, recordó algo, una imagen vieja, borrosa, de su propia infancia, cuando su madre lo cubría con una bufanda parecida a la de su hija y le decía que el verdadero frío no estaba en la piel, sino en el corazón. Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas de todos los que pasaban sin mirar. La mujer de la esquina bajó la cabeza, vencida por el cansancio, mientras su hijo dormía en sus brazos. Dentro del coche, el silencio se hizo tan profundo que hasta el ruido del reloj parecía doler. El hombre tragó saliva, aún sin decidir qué hacer. La niña lo miró, con esa fe ciega que solo los niños tienen cuando creen que sus padres pueden cambiar el mundo. Y en ese instante, sin saberlo, algo dentro de él empezó a resquebrajarse, como el hielo que se parte bajo el primer rayo de sol. Esa súplica, «Ayúdala, papi», resonó en su mente como una campana que no podía callar. No lo sabía, no podía imaginarlo, pero esa noche nevada, esa mirada pequeña y esa mujer olvidada al borde de la calle, estaban a punto de cambiar su vida para siempre. El aire helado se coló por la ventanilla cuando el hombre, con un gesto lento y algo inseguro, bajó el cristal del coche. La nieve entró como una ráfaga blanca, danzando alrededor del tablero brillante y disipando el perfume caro del interior. Por un instante, el contraste entre el calor artificial y el frío de la calle lo estremeció. Afuera, la mujer levantó la cabeza, sorprendida por el sonido del motor que se había detenido frente a ella.
Sus mejillas estaban enrojecidas, los labios partidos, y sus ojos, aunque cansados, conservaban una chispa de dignidad. Sostenía la caja de galletas como si cargara un pedazo de esperanza entre sus manos temblorosas. La niña dentro del coche, con el corazón acelerado, observaba cada movimiento, mordiéndose el labio inferior, sin apartar la vista de aquella figura que parecía a punto de desvanecerse entre los copos. El hombre carraspeó, su voz grave rompió el murmullo del viento. ¿Cuánto por las galletas?, preguntó sin emoción, casi como si cumpliera una formalidad. La mujer dudó un segundo, bajó la mirada y respondió con timidez: solo 50 pesos, señor. Son caseras. Su voz se quebró apenas al pronunciar esas palabras. Tenía miedo de sonar desesperada, miedo de perder lo poco que aún le quedaba, su orgullo. El ejecutivo buscó en su billetera, y por un instante, sus dedos tocaron billetes de todas las denominaciones. Eligió uno grande, sin pensarlo demasiado, tal vez impulsado por la mirada expectante de su hija, o tal vez porque en el fondo algo le dolía más de lo que quería admitir. «Quédese con el cambio», dijo, extendiendo el billete por la ventanilla. La mujer lo tomó con las manos frías, con cuidado, como si aquel pedazo de papel fuera un objeto sagrado. «Gracias, que Dios se lo pague», murmuró, bajando la cabeza en señal de gratitud. Pero no era solo gratitud lo que se asomaba en sus ojos, sino también una mezcla de alivio y tristeza, esa que solo conocen los que llevan mucho tiempo luchando contra la indiferencia. El hombre asintió sin responder y volvió a subir la ventanilla. Adentro, el silencio volvió a envolverlos. La niña seguía mirando hacia afuera, viendo cómo la mujer se alejaba despacio, apretando a su hijo contra el pecho, protegiéndolo del viento con su cuerpo. Los faros del coche iluminaron su silueta frágil por unos segundos antes de que se perdiera en la esquina. El CEO permaneció inmóvil, con la mirada fija en el parabrisas empañado, mientras el sonido del limpiaparabrisas marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. Entonces sintió algo que hacía tiempo no sentía, una punzada en el pecho, una sensación de vacío mezclada con vergüenza. Recordó la súplica de su hija: «Ayúdala, papi», y se dio cuenta de que aquella frase seguía resonando dentro de él, como una campanada que no se apaga. La niña giró la cabeza hacia él, sus ojos grandes y sinceros reflejando la luz del tablero. «Papi, tú también tienes frío, ¿verdad?», preguntó con una inocencia que lo desarmó por completo. Él no respondió. Solo respiró hondo, intentando ocultar el temblor en su voz. Miró sus manos sobre el volante, fuertes pero vacías, y pensó en cuántas veces había pasado frente a personas así sin verlas, sin detenerse. El aire dentro del coche parecía haberse enfriado, como si la nieve también hubiera entrado a su alma. Afuera, la tormenta arreciaba. La ciudad seguía su curso indiferente, los edificios resplandecían detrás de los ventanales cálidos donde otros reían, comían, vivían. Pero él seguía ahí, atrapado entre la culpa y la revelación, sintiendo que su hija, con solo una frase, le había mostrado un reflejo de sí mismo que no quería mirar. A veces, pensó, el dinero puede comprar abrigo, pero nunca calor. Y en ese momento, comprendió que algo tan simple como una moneda, una mirada o un gesto podía pesar más que todas sus inversiones. La nieve siguió cayendo, cubriendo la calle como un manto blanco, y el hombre, sin saber por qué, sintió que esa pureza fría le pedía algo: recordar quién era antes de perderse entre los números. El amanecer llegó con un resplandor